Reddit pregunta: ¿qué comienzas a comprender lentamente a medida que envejeces? Una proporción preocupantemente alta de personas parece incapaz de pensar críticamente o de ejercer un mínimo de empatía. A menudo me sorprende no tanto la completa ausencia de estas cualidades, lo cual, aunque lamentable, es relativamente fácil de identificar, sino la cantidad de personas que poseen solo un nivel superficial de pensamiento crítico y empatía. Estas personas suelen hacer una o dos preguntas iniciales, ya sea intentando entender un suceso político actual, un concepto científico, o incluso el comportamiento de alguien muy distinto a ellas. Pero si esas primeras preguntas y respuestas apuntan en una dirección que confirma sus creencias o valida su visión del mundo, dan por cerrada la cuestión. En cambio, si las respuestas empiezan a desafiar sus ideas, suelen reaccionar con desconfianza, sospechan que alguien está mintiendo, manipulando o conspirando. Este nivel superficial de pensamiento crítico o empatía suele ser suficiente para salir del paso en la mayoría de las interacciones cotidianas. Por eso resulta tan chocante y perturbador cuando surge una situación más compleja y te das cuenta de que esa persona que creías razonable y reflexiva, en realidad no lo es, y quizás nunca lo fue. Entonces dice algo tan absurdo o insensible, tan desprovisto de lógica o compasión, que al principio piensas que tal vez lo malinterpretaste, o que simplemente no entendió el tema. Pero no. No es un error, es un límite real en su forma de pensar y sentir. Lo más inquietante es que muchas de estas personas estarían dispuestas, sin mucha resistencia interna, a sacrificar el bienestar de miles o incluso millones de personas, algunos de ellos sus propios amigos, colegas o familiares, o permitir el colapso de la convivencia social y democrática, con tal de no invertir 5 minutos sinceros en cuestionar sus creencias más arraigadas. Y lo que más me duele, personalmente, es la falta de empatía. Porque pensar críticamente puede requerir esfuerzo, información y formación. Pero la empatía, en su forma más básica, no es tan complicada. Solo se trata de hacer un pequeño ejercicio de imaginación, pensar cómo te sentirías si alguien te hiciera lo que tú estás a punto de hacer. Si la respuesta te incomoda, si no te gustaría estar en ese lugar, entonces quizás deberías detenerte y reconsiderarlo. Así de simple. Y, sin embargo, incluso ese mínimo gesto de humanidad parece estar fuera del alcance de demasiadas personas. Un porcentaje preocupantemente alto de personas no se preocupa por nadie más que por sí mismas. No les importa nada fuera de su propio interés, y lo demuestran una y otra vez, incluso en situaciones donde el mínimo gesto de consideración haría una gran diferencia. Durante varios años me esforcé por entender si una persona cercana, alguien a quien quería, era narcisista. Lo analicé, lo dudé, y traté de justificar muchas de sus actitudes. Finalmente llegué a una conclusión: todos, en mayor o menor medida, vivimos con algún grado de delirio egocéntrico. No se trata necesariamente de un trastorno, sino de una tendencia humana. Y está bien reconocerlo. No es motivo de vergüenza, pero sí de precaución. Así que no me molesta escuchar a alguien cuando se queja de su vida. Todos necesitamos ser escuchados, todos atravesamos momentos difíciles y buscamos consuelo. Pero lo que no voy a permitir es quedarme sentado mientras alguien me culpa de todo, como si yo fuera el origen de sus males. Eso no lo acepto. Mi padre, que ahora descansa en paz, solía decirme algo que con los años he aprendido a valorar profundamente: a esta gente no le importas nada. En su momento me pareció duro, tal vez demasiado cínico. Pero con el tiempo entendí que tenía razón. Hay personas que simplemente no están interesadas en ti como ser humano, sino solo en lo que pueden obtener de ti. Así que no se trata de volverse frío o desconfiado, sino de aprender a protegerse. Puedes ofrecer empatía, pero no tienes que exponerte a que te usen como chivo expiatorio. Puedes escuchar, pero no tienes que absorber la culpa de los demás. Cuídate porque nadie más lo hará. De pequeña, me enojaba por algo y no comía durante mucho tiempo. Mi abuela intentaba animarme y hacerme comer. Una vez me dijo: oye, tienes que comer. Después de que me vaya, nadie te va a preguntar si ya lo has hecho. Todavía lo recuerdo y la lección definitivamente va más allá de solo comer. Cuando te das cuenta de lo imperfectos que realmente son tus padres,
abuelos y muchos otros modelos a seguir en tu vida. Tanto es así que, cuando era niño, veía a los padres de mis amigos y pensaba que lo tenían todo bajo control, que tenían todas las respuestas, que tenían vidas maravillosas y eran sensatos. No podría haber estado más equivocado. Dormir es lo más importante en la vida. Casi todos los problemas de salud mental y emocional empeoran si no duermes las 8 horas completas. Lo mío siempre ha sido lo mismo, cada 2 años termino pensando en lo estúpido que fui hace 2 años. Y, sinceramente, no creo que esa tendencia vaya a cambiar. No estoy del todo seguro de si eso es algo bueno o malo. Supongo que es simplemente parte del ciclo. Cada cierto tiempo miro hacia atrás y me pregunto, ¿quién me dejó operar sin supervisión? ¿En qué estaba pensando? Pero con el tiempo he llegado a entender que eso, en realidad, es una señal de crecimiento. Si tu pasado no te incomoda un poco, si no te hace encoger los hombros y pensar es posible que no estés avanzando. Ese ligero bochorno no siempre es señal de fracaso, muchas veces, es prueba de que has evolucionado. No es arrepentimiento, es desarrollo de personaje. Es parte del viaje. Y aunque puede dar un poco de vergüenza mirar atrás, también es reconfortante saber que ya no estás en ese lugar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué creciste? Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que nadie sabe realmente lo que está haciendo. Todos estamos improvisando, cada quien con distintos niveles de confianza, seguridad o cara dura. Y al final, eso es lo que marca la diferencia, que también puedes parecer que sabes lo que haces, aunque estés aprendiendo sobre la marcha. También aprendí que, por más talento o inteligencia que tengas, muchas veces el éxito no depende solo de eso. En realidad, mucho se reduce a quien conoces. Puedes ser brillante, creativo, incluso excepcional, pero si no tienes los contactos adecuados, avanzar puede volverse un camino cuesta arriba. Así que mi consejo es, sal, conoce gente, haz conexiones genuinas. Eso abre puertas que el talento por sí solo a veces no puede abrir. Recuerdo que hace unos 14 años, un compañero de trabajo me dijo, con total seguridad, que todo lo que yo hacía era un desastre. Lo curioso es que él mismo ocupaba un cargo directivo en la empresa, y en ese momento, yo no sabía si debía tomar su comentario como una crítica constructiva o simplemente como arrogancia mal disimulada. Hoy, 14 años después, puedo confirmarlo, él era el verdadero desastre. Nunca supo lo que hacía, pero ahí estaba, manteniéndose en el cargo a fuerza de apariencias y conexiones. ¿Y saben qué? El trabajo salía adelante. A duras penas, pero salía. Y eso, al parecer, era suficiente. Esa es otra gran lección, muchas veces, no se trata de hacerlo perfecto, sino de que funcione. Si el trabajo cumple su función, entonces, al menos a ojos del sistema, está bien hecho. Pasamos demasiado tiempo buscando distracciones en forma de estímulos externos para calmar nuestras heridas. Necesitamos introspeccionar más. Necesitamos aburrirnos más. Necesitamos desconectar más para conectar mejor con nosotros mismos y con los demás. Las personas con mayor poder e influencia social suelen ser, en el mejor de los casos, absolutamente incompetentes y en el peor, activamente perjudiciales para las mismas sociedades que las produjeron, promovieron y celebraron. Esta realización me golpeó con fuerza la primera vez que la vi con claridad. No fue una idea repentina, sino una suma de observaciones, decisiones absurdas tomadas por personas en cargos clave, escándalos tapados con cinismo, y un patrón evidente de falta de visión, responsabilidad o simple empatía. Y lo que más me sorprendió, o me inquietó, para ser más honesto, es que esta verdad no solo se repite, sino que parece ser parte estructural del sistema. No es un accidente, no es que de vez en cuando se cuela uno. Es que casi siempre están allí. Y esto explica, en parte, por qué tanta gente se aferra a las teorías de la conspiración. Nos resulta menos aterrador pensar que existe una élite todopoderosa que mueve los hilos, que imaginar que el mundo está gobernado por gente que no sabe lo que hace, que improvisa, que reacciona por ego, por interés personal o por puro capricho. La mente humana necesita orden, causa y efecto. Nos cuesta aceptar el caos.
Y por eso preferimos creer que todo es parte de un plan secreto y malévolo, en lugar de asumir que nadie tiene el control, que los líderes no lideran, que los sistemas no están diseñados para el bienestar común, sino para la conservación del poder. Creer en el control, aunque sea malvado, es psicológicamente más soportable que enfrentar la posibilidad de que estemos a la deriva. Y aquí es donde entra la gran paradoja: las personas más íntegras, las más empáticas, aquellas con mayor capacidad para pensar a largo plazo, para considerar el bien común y tomar decisiones difíciles pero justas, casi nunca quieren el poder. No lo ambicionan. No les interesa la lucha por el control, ni la exposición constante, ni el juego sucio que suele acompañar a las esferas de influencia. Mientras tanto, quienes sí lo desean con desesperación, quienes mueven cielo y tierra por ascender, por controlar, por figurar, suelen ser personas profundamente inseguras, guiadas por el ego, la necesidad de validación y la obsesión por competir. Narcisistas, sociópatas funcionales, individuos que ven el mundo como un tablero en el que solo importa ganar, sin importar el costo humano o ético. ¿El resultado? Una estructura de poder que favorece a los peores candidatos posibles. Un sistema en el que el poder no se gana por capacidad, sino por ambición desmedida, donde ser frío, manipulador o carismático en el sentido superficial de la palabra vale más que ser sabio, justo o sensible. Y así terminamos gobernados, en muchos casos, por personas que se mueven dentro de la lógica de la competencia del quien la tiene más grande, donde cada decisión se toma pensando en cómo afecta su imagen, su poder o su legado, no en las vidas reales de quienes sufrirán las consecuencias. Esta no es una visión derrotista. Es, más bien, un llamado a dejar de idealizar a quienes están en la cima solo porque llegaron ahí. A entender que el poder no legitima, y que el liderazgo no siempre lo ejerce el que ostenta el título. También es una invitación a fomentar liderazgos más humanos, más horizontales, más éticos, aunque cueste más tiempo, más trabajo y más decepciones por el camino. Porque si seguimos premiando el ego por encima del compromiso, la fachada por encima del contenido, y el control por encima del cuidado, entonces el desastre no será la excepción, será la norma. Y lo peor es que ya está empezando a parecernos normal. Ese tiempo pasa extremadamente rápido. Cada década transcurre cada vez más rápido. Me pareció una eternidad llegar a los 10 y luego a los 20. Un poco más rápido llegar a los 30, y de repente a los 40. Ahora estoy mirando fijamente el cañón de los 50 y siento como si hubiera cumplido 40 el año pasado. La gente venderá su alma y su cuerpo para encajar. Sigo pensando que soy viejo, hasta que, de pronto, me doy cuenta de lo joven que en realidad era hace 5 años. Y, por supuesto, también de todo lo que podría, o debería, haber hecho entonces. Es un ciclo constante, creer que estás llegando al final de algo solo para mirar hacia atrás más tarde y darte cuenta de que estabas apenas empezando. En otras palabras, la edad es completamente relativa. El tiempo no se experimenta en años, sino en perspectiva. Lo que hoy parece un momento definitivo, mañana será solo un capítulo más. Por eso intento imaginar qué me diría mi yo del futuro si pudiera hablar conmigo ahora. ¿Qué decisiones me agradecería haber tomado? ¿Qué cosas me rogaría que no deje pasar? ¿Qué tonterías me señalaría con una sonrisa compasiva? Lo curioso, y a veces desconcertante, es que, en este preciso momento, soy la persona más sabia y madura que jamás he sido. Pero también soy, sin saberlo, la más ignorante e inexperta que jamás seré. Es decir, nunca he tenido tanto conocimiento como ahora, pero también nunca volveré a saber tan poco como hoy. Y eso, en cierto modo, es reconfortante y aterrador al mismo tiempo. A veces me sorprende que mi yo de hace 5 minutos me haya dejado a cargo de decisiones importantes. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué confió en mí? Si apenas estoy entendiendo lo básico, si aún dudo de cosas fundamentales, ¿cómo se supone que debo resolver lo que viene? Y sin embargo, aquí estoy. Avanzando, tropezando, decidiendo. Haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, sabiendo que algún día miraré atrás, me reiré un poco, me avergonzaré un poco, y seguiré adelante. Porque tal vez de eso se trata crecer, de entender que nunca vas a tener todas las respuestas,
pero igual tienes que seguir haciéndote las preguntas. Puedo ahorrar todo el dinero que quiera basado en todos los trabajos que he tenido y a este ritmo nunca tendré suficiente dinero para jubilarme cómodamente. La vida es curiosa. De alguna manera, después de los 30 años parece acelerarse y los días, los meses y los años empiezan a acortarse sin que te des cuenta. El tiempo se vuelve más escurridizo, y antes de que te des cuenta, las temporadas pasan volando. Por eso, mi consejo más sincero es que aprendas a disfrutar de la vida desde ahora mismo. No esperes a un momento perfecto que quizá nunca llegue. Acostúmbrate a practicar el autocuidado de manera rutinaria y constante. Date permiso para cuidar de ti sin culpa. Llama para avisar cuando estés enfermo y date ese día para descansar. Haz novillos, si eso te ayuda a recargar energías y liberar estrés. Regálate detalles que te hagan sentir bien, un día de spa, una cena elegante, o simplemente una tarde sin teléfono, sin interrupciones, desconectado del mundo digital. Pasa tiempo de calidad con tus seres queridos, juega juegos de mesa, cocina juntos, sal a caminar, haz lo que te haga feliz y te conecte con ellos. Nunca dejes de aprender. Explora nuevos pasatiempos, despierta tu curiosidad y mantén tu mente activa y abierta. Tómate siempre el tiempo para apreciar la naturaleza, detente a oler las flores, siente el viento en la cara, escucha el canto de los pájaros. Permítete pequeñas pausas que nutran tu alma. No subestimes el poder de un gesto simple, acariciar a un perro desconocido en la calle, hacer reír a un niño con una tontería, o simplemente conversar con alguien que no conoces y compartir un momento genuino. La vida es corta y, a menudo, impredecible. No la dejes pasar sin haberte permitido disfrutarla. Aprende a saborear cada instante, a valorar lo sencillo, a cuidar de ti y de los que te rodean. Disfruta la vida mientras la tengas, porque al final, eso es lo que realmente importa. Estoy completamente solo. Tengo más de 60 años y mis amigos están cayendo como moscas. Pienso en algún recuerdo gracioso y pienso, oye, debería llamarlos y me doy cuenta, están muertos. Pasamos cada día persiguiendo las cosas equivocadas en la vida. Cuanto más tiempo pierdes, más pasa. Que me olvidarán y que mi dolor no significará nada al final. Y que soy una estúpida. Ni siquiera sé escribir olvidado. Mantenerme con vida y, en general, cómodo es mucho más difícil de lo que jamás imaginé. No te pierdas en otra persona. En cada etapa de la vida todavía te sientes inexperto o como un niño, especialmente al pasar de ser un adolescente a un adulto joven. Te dices a ti mismo que todavía eres un niño, pero en realidad eres un adulto completo. Ser bueno con los demás no significa que automáticamente te vaya a pasar algo bueno a ti. Esta fue una lección dura que aprendí después de varios meses largos y complicados, en los que me di cuenta de que me estaba dejando la piel trabajando para personas que, en realidad, no les importaba lo más mínimo. Sin embargo, yo seguía haciendo cosas por ellos, sin recibir nada a cambio. Durante mucho tiempo, fui ajeno a esta dinámica, no quería verla ni reconocerla, pero ahora, por fin, soy consciente de ello y he decidido cambiar mi enfoque. Hoy solo invierto mi tiempo y energía en cosas que me benefician directamente, que disfruto hacer, que me aportan salud física o mental, o que me ayudan a crecer profesionalmente de alguna manera. Entendí que no necesito tener un montón de amigos para vivir una vida divertida y plena. Lo que realmente importa es la calidad de esas relaciones y la autenticidad con la que las vivo. Cuidarme a mí mismo y establecer límites no es egoísmo, sino una forma de proteger mi bienestar y mi energía. Ser bueno con los demás está bien, pero primero hay que ser bueno contigo mismo. Tu cuerpo empieza a conspirar contra ti mucho antes de lo que imaginas. Despertarte con dolores, esas molestias inesperadas al moverte, y esa sensación de rigidez que no existía antes, llega antes de que estés preparado para aceptarlo. Es parte inevitable del paso del tiempo, aunque a veces duela reconocerlo. Ahora, con un poco más de perspectiva, entiendo que ser tonto de joven es normal. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de impaciencia o egoísmo que, en su momento, parecen insignificantes, pero que con el tiempo pesan en el corazón.
Al mirar atrás, me doy cuenta de que ojalá le hubiera mostrado a mi madre más paciencia y compasión. Ella ya no está aquí, y a menudo me encuentro recordando esas ocasiones en las que podría haber sido más amable, más comprensivo, más presente. Me arrepiento profundamente de no haberla tratado mejor cuando tuve la oportunidad. Es un recordatorio doloroso, pero necesario, de que la vida es frágil y que no hay segundas oportunidades para las palabras o los gestos que dejamos pasar. Y, a veces, pienso en cómo a demasiadas personas se les da la licencia para conducir sin la verdadera preparación emocional para manejar las complejidades de la vida. No solo me refiero a conducir un vehículo, sino a conducir la propia existencia, con responsabilidad, empatía y sabiduría. Quizás si todos fuéramos más conscientes de lo que realmente significa estar al volante de nuestra vida, aprenderíamos a ser un poco más pacientes, a amar un poco más y a valorar cada momento. Esa estupidez humana es, en realidad, mucho más una fuerza de la naturaleza de lo que solía pensar. No es algo que podamos simplemente erradicar o ignorar, es parte inseparable de la condición humana. Aceptarla y comprenderla es fundamental para poder manejarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean sin caer en la frustración o la desesperación. Si intentas combatirla sin más, te volverás loco, porque la estupidez, como la alegría o la genialidad, es una constante en la vida. Está presente en todas las épocas, culturas y personas, y forma parte del tejido mismo de nuestra existencia. También he aprendido que nada es permanente. La impermanencia es la única certeza. Por eso, la paz interior, ese espacio donde aceptamos lo que es sin necesidad de tener siempre la razón, es mucho más valiosa que cualquier victoria egoísta en una discusión. El tiempo, por su parte, es realmente el bien más preciado que tenemos. No hay nada que se pueda comprar, recuperar o cambiar, y sin embargo, a menudo lo desperdiciamos en conflictos inútiles o preocupaciones vanas. En un sentido más amplio, la humanidad está condenada por sus propias contradicciones y errores. Pero la Tierra, nuestro hogar planetario, estará bien mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Eso nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y la responsabilidad que tenemos, no solo con nosotros mismos, sino con el planeta que habitamos. Al final, la manera en que vivimos, la forma en que nos relacionamos y afrontamos la vida, lo es todo. La actitud, la compasión y la aceptación son las verdaderas herramientas para navegar esta compleja existencia. El tiempo pasa demasiado rápido, y con él se acumulan todas esas pequeñas decisiones equivocadas que tomamos a lo largo de la vida. Ya sean errores activos o simplemente momentos en los que actuamos en piloto automático, sin pensar ni decidir conscientemente, esas decisiones se agravan con el paso del tiempo. Claro, siempre existe la posibilidad de revertir las cosas, de cambiar el rumbo. Pero el costo de hacerlo aumenta exponencialmente con cada minuto que dejamos pasar sin actuar. Y eso es una lástima, porque muchas veces significa que terminamos atrapados en la misma situación, en el mismo lugar donde no queríamos estar. He llegado a darme cuenta de que soy un patético complaciente, y que esa es la razón del 99% de mis problemas. Mi tendencia a evitar confrontaciones, a callar para no incomodar, a ceder para mantener la paz, me ha condenado a ese infierno personal que, muchas veces, son los demás. Y hablando de infiernos, las redes sociales son una prisión invisible. Lo sé, lo siento. Son una trampa para mi salud mental, un espacio tóxico que alimenta la ansiedad, la comparación constante y la desconexión real con el presente y conmigo mismo. Por eso, cada día intento alejarme un poco más, buscar momentos de silencio y reflexión fuera de ese ruido digital. Porque la verdadera libertad y la paz mental no se encuentran en la pantalla, sino en aprender a ser honestos con nosotros mismos y a tomar las riendas de nuestra vida, aunque eso implique incomodar o cambiar. En realidad, nunca me ha gustado mucho hablar con otras personas ni socializar. Para ser sincero, es mucho menos angustioso no ir a ningún sitio ni hacer nada con otros. Estar solo puede ser una experiencia increíblemente liberadora y, en muchos sentidos, genial. La verdad es que estamos todos jodidos a nuestra manera, y solo hay una forma de salir adelante, unirnos, apoyarnos en lo básico y sincero. Pero, siendo honestos, qué egoístas somos todos en realidad. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, me refiero a absolutamente todos,
está fanfarroneando, inventando historias sobre la marcha, proyectando versiones idealizadas o falsas de sí mismos. De cada 10 personas que conoces, probablemente 7 son unos completos idiotas. Y no es solo una crítica, es una realidad que no podemos ignorar. Así que mira lo básico en la vida, la familia, los amigos verdaderos, y la diversión auténtica. Eso es lo que realmente importa. Y una cosa más importante aún, no toleres tonterías. Si alguien, sea amigo o familiar, te está causando estrés constante o daño emocional, no tengas miedo de eliminarlo de tu vida. No tienes que cargar con nadie que te haga sentir mal. Aprende a decir vete a la mierda más a menudo. A veces, es la mejor forma de cuidar tu paz mental y tu bienestar. La paz interior siempre es mejor que demostrar un punto. A veces, ceder en una discusión no significa perder, sino ganar tranquilidad y evitar conflictos innecesarios. Llámame paranoico, pero últimamente no puedo evitar sospechar que tal vez no salga vivo de todo este circo llamado vida. Es una idea aterradora, pero también me hace valorar aún más cada momento y cada persona que realmente importa. He aprendido que la familia no es solo la gente con la que compartes ADN, sino aquella que eliges, con quienes construyes relaciones sinceras y duraderas. Son esas personas las que realmente importan. Y sí, la mayoría de las personas son realmente estúpidas y carecen de habilidades sólidas de pensamiento crítico. No es un juicio cruel, sino una realidad que impacta la manera en que nos relacionamos y entendemos el mundo. Además, hay cosas mucho más importantes en la vida que ser atractivo o cumplir con ciertos estándares superficiales. La verdadera belleza y valor radican en la autenticidad, la bondad y el crecimiento personal. Por último, todos los trabajos se aprenden en el momento, y la mayoría de las habilidades se desarrollan a lo largo de toda la carrera profesional. La educación formal, muchas veces, funciona más como un filtro social que como una garantía real de preparación. Ser egoísta está perfectamente bien. No siempre tienes que hacer cosas por los demás ni cargar con responsabilidades que no te corresponden. Trabajo en el sector sanitario y me preocupo profundamente por mis pacientes, por su salud y bienestar. Pero eso no significa que tenga que preocuparme por todo el mundo ni sacrificar mi propio bienestar en el proceso. En cuanto a traer hijos al mundo, creo que es un acto de crueldad para ambas partes. Criar a una persona requiere una dedicación inmensa y afecta profundamente la vida de todos los involucrados, tanto padres como hijos. Es un compromiso enorme que no siempre se valora en su justa medida. Por otro lado, el concepto del interés compuesto es fundamental para entender la generación de verdadera riqueza. O bien entiendes cómo funciona el interés compuesto y lo utilizas a tu favor para construir un patrimonio a largo plazo, o simplemente no lo haces. Editar. He tachado esta segunda parte porque, como muchas personas han señalado correctamente, a menudo la gente entiende el interés compuesto, pero simplemente no está en condiciones de aprovecharlo debido a circunstancias externas. Y está bien. Perseguir ciertas metas materiales sin descanso puede ser una completa pérdida de tiempo. Nunca estarás realmente satisfecho o feliz persiguiéndolas sin un propósito más profundo. A medida que he ido creciendo y acumulando experiencias, he aprendido a valorar y apreciar diferentes perspectivas, incluso aquellas que al principio me resultaban incomprensibles o hasta irritantes. He llegado a entender que, aunque alguien haga algo que yo jamás consideraría ni siquiera en mis peores pensamientos, siempre hay una razón detrás de sus acciones. Tratar de comprender esas razones y validar su punto de vista, aunque no lo comparta, es una forma de respeto y madurez que antes me costaba mucho lograr. La realidad es que la gente no es racional. Nos movemos más por emociones, miedos, prejuicios, y a veces por simples instintos que por una lógica estricta. Entender esto me ha hecho ser menos crítico y más tolerante, aunque no menos consciente de lo frustrante que puede ser lidiar con la irracionalidad humana. No es difícil engañar a la gente, porque cuando alguien quiere creer en algo, cierra los ojos a cualquier evidencia contraria. Pero lo verdaderamente complicado, y a veces doloroso, es lograr que alguien reconozca que ha sido engañado. Esa resistencia a aceptar la verdad puede ser un muro casi infranqueable, y esa es una de las lecciones más duras que he aprendido sobre la naturaleza humana. Y sí, aunque suene un poco cínico, el dinero definitivamente puede comprar la felicidad. O al menos ciertos momentos de alegría,
comodidad o diversión que nos hacen reír y sentirnos bien por un tiempo. No es la solución a todo, pero negar el poder que tiene para mejorar ciertas condiciones de vida sería ingenuo. Por último, he llegado a una conclusión un tanto amarga: la mayoría de los adultos son simplemente versiones más grandes y peores de sus tontos hijos de Dios. Crecemos en tamaño y edad, pero a menudo no en sabiduría, empatía o sentido común. Esa inmadurez persistente, disfrazada de experiencia, es lo que nos lleva a repetir errores y a no aprender realmente de nuestro pasado. Este panorama puede parecer desalentador, pero también es un llamado a la paciencia, a la comprensión y a la constante búsqueda de mejorar, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. La mayoría de las interacciones con otras personas son, en el mejor de los casos, mediocres. Muchas, de hecho, son realmente malas. Y supongo que eso es algo que debemos esperar. No siempre podemos controlar cómo son los demás, pero sí podemos hacer un esfuerzo consciente para tener interacciones agradables cuando se nos presenta la oportunidad. Cada uno de nosotros puede contribuir activamente a que el día de alguien sea un poco mejor con pequeños gestos o palabras amables. Sin embargo, también hay que ser realistas. No te inclines ni bajes la guardia frente a un desconocido. El mundo está lleno de imbéciles ignorantes, y eso es algo que no podemos cambiar, pero sí debemos reconocer para protegernos. Yo también soy rara, y me encanta serlo. Prefiero 1000 veces ser una rara feliz que encajar en lo que se supone que es normal. Los raros, en mi opinión, no intimidan a nadie por ser diferentes. Simplemente viven su verdad sin miedo. Recuerdo que cuando éramos niños estábamos demasiado ocupados buscando hadas, fingiendo ser ninjas o haciendo que nuestros sándwiches hablaran como para preocuparnos por lo que hacían los demás. Esa inocencia y creatividad pura es algo que la mayoría de nosotros perdemos con el tiempo, y es una pena. A veces, la gente no tiene la intención de lastimarte, pero eso no significa que tengas que quedarte o tolerar situaciones que te hacen daño. Aprender a soltar es un acto de amor propio que muchos olvidan. La verdad es que mucha gente abandona sus sueños por un sinfín de razones. Y eso es lo más triste del mundo, porque la mayoría de las veces ni siquiera está bajo su control. Las circunstancias, la presión social, las responsabilidades y la falta de recursos hacen que los sueños se desvanezcan. Pero hay que seguir luchando, aunque sea en pequeñas dosis. Al final, más o menos nada importa tanto como creemos. Lo que era tan importante para mí en la escuela, en la adolescencia, era casi irrelevante a los 25 años. Y lo que me preocupaba hace solo una década hoy día carece de importancia alguna. Supongo que con el tiempo esta realidad se vuelve cada vez más clara. Aprendemos a dejar ir, a relativizar y a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. A nadie le importas realmente ni piensa en ti tanto como tú crees. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismas, en sus propios problemas y en su propio mundo. Es una verdad dura, pero necesaria para entender cómo funcionan las relaciones humanas y para no frustrarte cuando esperas algo que quizás nunca llegue. El tiempo es mucho más valioso que el dinero. De hecho, el dinero puede perderse y recuperarse, pero el tiempo una vez que se va, nunca vuelve. Por eso, es fundamental aprender a valorarlo y a invertirlo en cosas y personas que realmente importan. Literalmente, en el gran esquema de la vida, nada importa tanto como ese recurso finito y precioso que es el tiempo. Así que relájate mientras construyes tu vida. No te apresures ni te agobies por tener todo resuelto de inmediato. La vida es un proceso, y cada paso, aunque parezca pequeño o insignificante, es parte de tu crecimiento. Es mucho mejor ser honesto y decir que no sabes cómo hacer algo, en lugar de guardar las apariencias y actuar como si lo supieras, para luego tener que resolverlo a medias o peor. La honestidad contigo mismo y con los demás es una forma de respeto que vale más que cualquier pretensión. Aprende a valorar tu tiempo y con quien decides compartirlo. No todas las personas merecen un espacio en tu vida ni una gota de tu energía. Durante mucho tiempo pensé que el cardio y más cardio era lo más importante para estar saludable y en forma. Pero ahora me doy cuenta de que la flexibilidad, el equilibrio y la atención plena al cuerpo son mucho más valiosos a largo plazo. Por último, una observación un poco más personal. Las personas que eligen un dispositivo de tortura, como símbolo o señal de su adoración y fe, suelen ser, en general, personas que imponen y acosan a los demás.
Esa forma de adoración es más una muestra de control y violencia que de verdadera espiritualidad o amor.